Hola, mi nombre es Pablo y a continuación vamos a resolver el último reto o contestar a las preguntas que se solicitan en el reto 6, litigio estratégico. Bien, antes de comenzar vamos a dar una pequeña definición de lo que es un litigio estratégico. El litigio estratégico es una herramienta que se ha utilizado por víctimas, organizaciones civiles y otros órganos del Estado. Con ello se busca la protección de los derechos humanos por medio del uso de sistemas jurídicos y otros mecanismos de protección de garantías individuales. Tal herramienta tiene algunas aplicaciones que nos pueden ayudar a grandes rasgos a simplificar el proceso y a obtener resultados de forma anticipada. También les puede servir para detectar y denunciar actos o conductas que se presuman han atentado contra los derechos humanos, controvertir conductas que hieran las garantías individuales y originar nuevos temas de discusión para los derechos humanos. A grandes rasgos, el litigio estratégico es un tipo de técnica en la que por medio del uso de un argumento o de una serie de argumentos se puede llegar a la protección de algún tipo de garantía individual o a un conjunto de garantías. La utilidad del litigio estratégico depende de la táctica de comunicación desarrollada alrededor del caso. Tanto el contacto con los medios de comunicación como el empleo general de los precedentes por la organización no gubernamental local, clínica de litigio o ambos servirán para ampliar el potencial del caso y garantizar el cumplimiento de las decisiones obtenidas por las autoridades públicas. Bien, para que el litigio pueda ser completamente efectivo, se puede emplear algunos elementos que nos permiten eh, justificar la causa de este litigio. Algunos son el conocimiento de la situación, la formulación de un plan y una tipificación de la conducta. En el momento en el que se conoce que hay una situación que violenta en contra de los derechos humanos, es menester recurrir al litigio estratégico como una alternativa rápida para resolver tal confrontación, al igual que una formulación de un plan. Debido a que se le conoce como litigio estratégico, se requiere de un plan o una estrategia, tal y como lo indica su nombre, para que sea efectiva, recurriendo siempre a los fundamentos del derecho, así como la tipificación de la conducta. Cualquiera de las conductas que se hayan estudiado o analizado deben de ser un poco eh, que atenten en contra de los derechos humanos para que sean un poco efectivas. Con estos elementos se busca que el litigio pues esté fundamentado y que no divague a la hora de ser usado. Bien, ahora vamos a dar unas cuantas definiciones o algunos puntos importantes en cuanto a la consideración del litigio estratégico y el derecho a la información. El acceso a la información como derecho humano es un principio básico para la democracia. En el texto se da referencia a la clínica, que considera que algunos de los aspectos más relevantes para la construcción de la democracia está en que las personas requieren información generada por entes públicos y el acceso a ella se encuentra en el artículo 6 constitucional. Por medio de la información que nosotros podemos solicitar a instituciones del gobierno, pues nos damos cuenta cuáles han sido las acciones y en qué se usa nuestro presupuesto para el beneficio de nosotros y del resto de la comunidad. Por medio del acceso a la información, las personas observan y analizan el actuar de los entes públicos. Con ello se establece si los servidores públicos cumplen con las tareas que se les han asignado y permite a los ciudadanos herramientas para defender sus derechos fundamentales. Este es el conocimiento público o lo que se considera como una de las mayores ventajas del derecho a la información. Por medio de estos procedimientos o de estos informes, pues se nos hacen llegar a nosotros herramientas para ejercer derechos fundamentales. Bien, finalmente hablaremos sobre un caso práctico que se describe en el texto propiamente dicho. Se describe un caso de solicitud de asilo en México por parte de un grupo de extranjeros. La legislación reguladora de este principio no era una
fuente clara y no expresaba exactamente cuáles debían ser las formalidades para ejercer este derecho, por lo que las acciones fueron diferentes a las esperadas. Según el derecho internacional, una de las medidas de protección básica a los refugiados es el derecho de petición, que permite acceso individual de los solicitantes de asilo a un procedimiento reconocido para determinar su condición, e incluye la posibilidad de apelación en caso de una decisión negativa. Lo que sucedió aquí fue una falta de acceso a la información sobre el procedimiento y sobre la ley reguladora de este tipo de trámite o de procedimiento. Se pidió a la autoridad copias del expediente del caso, no obstante estas tampoco le fueron otorgadas. Fue entonces cuando se decidió acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hoy llamado INAI, antes era llamado INAI, para que por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información se obtuvieran respuestas sobre el procedimiento instaurado y acceso al expediente que se había formado en ocasión del estudio y análisis del caso en cuestión. Bien, con ello pues se pudo obtener mayor información o algunos datos precisos sobre cómo se tenía que realizar el procedimiento, por lo que el IFAI, ahora llamado INAI, logró obtener todos estos datos y simplificar el procedimiento. Lo relevante aquí es ubicar que la falta de información puede dar lugar, a dudas o incertidumbres, lagunas jurídicas que pueden afectar el proceso. De ahí la importancia de que todas las partes en el proceso estén debidamente enteradas y documentadas de todas las acciones que se han de realizar. Adjunto aquí las referencias utilizadas para la elaboración de este video. Finalmente, gracias.